Pero en fin, hablaremos de este caso desde el punto de vista constitucional y con alguien que finalmente defiende la Constitución y lo ha hecho toda su vida, y con alguien que conoce también a la perfección el papel que cumple la Organización de Estados Americanos. Estoy hablando del doctor Alberto Borea. Reitero, destacado constitucionalista, y también él presidió el Consejo Permanente de la OEA en algún momento. Doctor Alberto Borea, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, de verdad buenas noches. Creo que el Perú ha dado un paso adelante, ha salido del pantano en que estábamos cada día hundiéndonos más, así que de verdad buenas noches. Efectivamente. Ahora, yo me pregunto, ¿qué estaba pasando por la cabeza del señor Pedro Castillo? Porque, ojo, esta salida de Castillo no se debe al Congreso de la República, ojo, no se debe al Congreso de la República. Hasta antes del mensaje que dio el señor Castillo, todavía no se tenían los votos, ¿no? Se estaban sumando, sumas y restas, estaban ahí un tira y afloje. Pero el señor Castillo precipitó su salida, irónicamente, él mismo se hizo el harakiri, él mismo se disparó los pies. Señor Alberto Borea. Bueno, mira, yo creo que el Perú ha dado una muestra de que a pesar de los grandes problemas que tiene y de los temas de desinstitucionalización que lo aquejan, ha sacado fuerzas de flaqueza para evitar caer en una anarquía, en un desorden, en una, en una demagogia sin fin, que era lo que nos estaban llevando Castillo y quienes gobernaron con él desde el primer día, pretendiendo que el Perú abandonara la senda de los países democráticos para instalarse más bien en los senderos totalitarios, y eventualmente el Perú, a través de la prensa, de las instituciones gremiales, de las iglesias, a través de los gremios, ha sabido defenderse, y eventualmente hemos podido todos ir sumando ladrillitos para poder hacer efectivamente que el edificio efectivamente estuviera listo en el momento oportuno. Y yo creo que cuando Castillo se dio cuenta que los votos, sobre todo en razón de todas estas denuncias que se fueron ya, multiplicando en los últimos meses o en las últimas semanas, por gente que él había llegado al gobierno, la situación del Perú obligaba e empujaba a quienes estaban en el Congreso a dar un voto para que el Perú saliera de este calvario. Sin embargo, que no hayan sido, necesariamente el Congreso como todos, sí hay que reconocer que hay un grupo de parlamentarios y un grupo importante de parlamentarios que en ningún momento consintieron en bajar la voz ni tampoco en dejar de hacer el trabajo que tiene que hacerse desde el Congreso, que es fiscalizar a quien está en el poder, y que si ha habido una baja producción legislativa en este año, se ha debido a que los estímulos golpistas y a que los estímulos desestabilizadores y a que los estímulos de la corrupción han sido tantos de parte del gobierno de Castillo, que obligaban al Congreso a tener que tomar también gran parte de su tiempo en este tipo de actitud. O sea que felicitémonos todos que hoy día los peruanos hemos cumplido desde distintas trincheras, desde distintas posiciones, la tarea que el Perú nos encomendó desde el momento que se hizo el himno nacional: somos libres, seámoslo siempre. ¿Qué le espera ahora al señor Pedro Castillo? Dejó Palacio de Gobierno, no es más presidente de la República, por lo tanto no tiene la inmunidad que lo protegía. Bueno, le espera la cárcel, porque de acuerdo a lo que establece el Código Penal, quien produce un acto de sedición, quien comete el delito de sedición, y eso es lo que ha cometido Castillo, tiene una penalidad de 20 años de cárcel solamente por eso, sin hablar de todos los demás casos que, han sido ya de alguna manera conversados, y que, se ha ido conociendo cada día más pruebas acerca de las formas y las maneras como
iba tejiendo toda una urdimbre de corrupción, y no solamente eso, sino de captar todo el aparato del Estado, poniendo gente absolutamente incapaz, impreparada, inconveniente, como ha sido este último personaje al que lo lanzaron de ministro de Defensa, o a quien pusieron como director nacional de inteligencia, gente cercana al terrorismo, que no se da cuenta para nada, como había puesto a Iber Maravilla al comienzo, como había puesto a Béjar, que los peruanos hemos rechazado el terrorismo por el 99.9% de nuestra composición social, y que solamente la majadería y eventualmente la prepotencia podía llevarlo a poner en distintos lugares a gente de tan poca capacidad. Mira tú que, por ejemplo, uno de estos ministros bien, digamos, adulones de Castillo, como era el caso de Salas, o como era el caso de Chero, o como era el caso de Sánchez. Salas, ¿qué cosa era? La persona está sin pelo, ¿cómo se llama? El ministro de Trabajo. ¿Qué cosa era? Era sencillamente un funcionario de cuarta o quinta categoría de una municipalidad distrital. No tenía, digamos, preparación solera para desempeñar este trabajo. Lo mismo podemos decir del caso de Chero, lo mismo podemos decir del caso de Sánchez. Es decir, ha ido llevando a los altos puestos para la conducción de los distintos sectores de administración del país a personas sin calificaciones, y eso le estaba haciendo muchísimo daño al Perú. El Perú ha dejado de crecer durante estos meses, muchísimo, en un momento en que hemos podido aprovechar más y mejorar las condiciones económicas que se reflejan siempre en escuelas, en hospitales, en caminos, en elementos para una mejor vida del pueblo peruano. Es correcto, según los analistas económicos hemos retrocedido entre 8 y 10 años. Todo lo que hemos avanzado, Pedro Castillo lo ha destruido en 1 año 4 meses. Más de 80 ministros de Estado, 5 presidentes del Consejo de Ministros. Terrible situación en 1 año y 4 meses. Como bien lo dice usted, y tenemos ahí, Walter, el tuit del Ministerio Público, en el cual da a conocer cuáles son las diligencias que se están dando, doctor Borea. Manifiesta el tuit lo siguiente: la Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente por presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, dice aquí, en agravio del Estado, el artículo 346 del Código Penal. Entonces se le está abriendo un nuevo proceso al señor Castillo, de los tantos que tuvo ya por temas de corrupción, pero en este caso por el mensaje que dio de rebelión, ¿no? Así es. Ahora, ¿solo él o los demás ministros? Yo creo que todos los ministros que, digamos, lo apoyaron de alguna manera y que eventualmente no renunciaron de manera inmediata, van a tener que entrar en ese proceso y tendrán que ser condenados por la comisión de este delito de sedición. Es decir, fue un delito de sedición breve, digamos, de realización breve, pero que estuvo presente, se manifestó, él expresó su decisión como presidente de dar el golpe de Estado, los ministros no renunciaron, y todos aquellos que han empezado a renunciar en la tarde ya deberían de ir buscando su abogado para ver cómo van a enfrentar los problemas judiciales que, afortunadamente, fíjate tú, una fiscal joven, una muchacha, pues para nosotros que somos personas ya mayores, digamos, como es el caso mío, vemos con simpatía que ha tenido el coraje de afrontar y de resistir todo tipo de embates que le vinieron de los abogados, de los noblecillas, de los Bermejos y de todas estas gentes que se la pasaban, digamos, vilipendiando a la doctora Benavides, ¿no? Doctor Borea, sin embargo ya tenemos una nueva presidenta, en este caso Dina Boluarte. ¿Qué análisis tiene en torno a esta nueva juramentación? Bueno, era lo que correspondía. Yo soy una de las personas que desde el primer momento insistí en la renuncia de Castillo y que tenía que continuar, digamos, la sucesión constitucional
precisamente para no hacer el suelo más disparejo, sino para ir más bien retomando la concordia nacional. Yo estoy bastante satisfecho con el discurso que ha dicho la Presidente, que esta tarde ha señalado la necesidad de hacer un gobierno de todas las sangres, de todas las capacidades, y yo diría que es el momento de conformar un gabinete de unidad nacional en donde haya personas que vengan incluso desde sectores en los que se antagoniza. Vamos a decir, por ejemplo, personas que estando yo te voy a poner un caso, o sea, yo creo que gente, por ejemplo, que ha estado en Patria Roja y que eventualmente es gente que se acostumbró al sistema democrático y que ha sido víctima también de los embates de Castillo porque trató de quitarles la derrama magisterial. Me parece que podrían estar, por cierto, gente que a pesar de no haber dicho una sola palabra contra este gobierno, ni haber advertido al país y haberse callado en 1000 idiomas de lo que estaba sucediendo, como el caso de las personas que estuvieron en los partidos cercanos a Verónica Mendoza, a Juntos por el Perú, o todos estos, igual habrá que tener uno o dos de calidad, porque hay gente de calidad también ahí en un gabinete en el que eventualmente estén representadas, personas de alto profesionalismo, de gran amor a la patria y de una entrega al país en un momento difícil como este, ¿no? Ahora, hora de la unidad. Pero cuidado también, señor Borea, por la experiencia ingrata que tenemos, de que este Congreso quiera de alguna manera comenzar a tener su cuota de poder y que comience a presionar a la señora Dina Boluarte para parcelar el Estado, ¿no? Ya, a ti te doy, a esta bancada le doy el Ministerio de la Mujer, a ti te doy el Ministerio de Transportes, a ti, o sea, tampoco es la idea de este gabinete de unidad nacional, por eso pregunto, ¿el Congreso está a la altura? No es un gobierno con componenda nacional, Carlos, es un gobierno de unidad nacional. Claro, claro. Y la unidad se hace sobre principios, no se hace sobre intereses. Obvio. Y lo que sí necesitamos, fíjate, y esto pasa, por ejemplo, cuando se designa jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos, los presidentes, ya sean republicanos o demócratas, por cierto que van a favorecer el nombramiento de una persona que les es cercana, pero que tiene tal calidad profesional que nadie se atreve a discutir, el nombramiento desde el punto de vista de las posibilidades que tiene de conducir, o de participar en las decisiones más altas que le tocan tomar a los jueces norteamericanos. Y lo mismo cuando tú ves las personas que designan para los cargos de secretarios de Estado, etcétera. A nadie se le hubiera ocurrido pues nombrar a un funcionario de Quinta de la Municipalidad de Breña, como es el caso de Salas, ¿no es verdad?, para que efectivamente sea ministro de Estado, o a este Bobbio, o a Barranzuela. Es que realmente ya hemos perdido, la memoria, porque además la memoria retiene lo importante, no retiene lo deleznable ni lo anecdótico, ¿no? Y ya tener 80 ministros en un año era ya prácticamente un chiste, ¿no? Efectivamente. ¿Qué papel tiene que jugar ahora la ciudadanía también? Tiene que jugar un papel de paciencia, tiene que jugar un papel en el cual entienda que gobernar un país implica una tarea complicada, que no se puede, contentar a todos, pero que sí se tiene que hacer el esfuerzo para que cada uno, aunque sea, mejore un poquito. Es decir, todos tenemos que sentir que el Perú es nuestro, aunque sea un poquito. Ese es el gran secreto, diría yo, de un gobierno en donde se permita el desarrollo económico, pero a la vez también la solidaridad social. Y eso es lo que tenemos nosotros que procurar para los próximos meses. Espero que la doctora Dina Boluarte haya tomado debida nota, y yo creo que sí, de todos los males que han ido aquejando
a nuestro país, digamos, bajo la batuta de Castillo, y que se aleje de ellos, que nombre gente joven que esté muy preparado, gente que efectivamente ha estado, digamos, en diversos cargos, aunque no sea joven. Mira, un Aurelio Loré de Mola, un Fernando de la Flor, o de los que han sido ya jugados, un de Jiménez Mayor, un Juan Jiménez Mayor, o el propio abogado que ella tiene, Alberto Otárola. Son gente que eventualmente tienen una gran capacidad de conversar, y yo diría, por ejemplo, podrías llamar incluso al vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Arequipa, que es un abogado de primerísimo orden y un gran, digamos, conocedor tanto del tema de educación como del derecho, que es Jorge Luis Cáceres, ¿no es verdad? Entonces, tú tienes gente en todo el país, lo que tienes que es llevarte de ellos para hacer en conjunto un gran trabajo. Y en el tema industrial, por ejemplo, tienes personas como Héctor García, que manejó y maneja ahora una de las industrias más importantes del país, que puede estar en un ministerio de gente muy capaz, que es el factotum de todo el desarrollo de esta empresa que se generó en Trujillo, que es Movasa, Motores Diesel Andino, ¿no es verdad? O Juan Morales, que ha estado muchísimo tiempo en, digamos, de segundo de Samuel Gleiser en la Cámara de Comercio, que entiende perfectamente el tema del comercio exterior, o Rosita Bueno también, en fin. Mira, hay mucha gente. Lo que tenemos que entender, y también los periodistas tienen que entender, es que hay que tener paciencia y no hay que convertir en sacrilegio cualquier falta venial. Efectivamente, señor Alberto Borea, usted es un demócrata, y finalmente el día de hoy justamente se defendió una vez más la democracia, que estaba en vilo, pero las instituciones, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional pudieron protegerla, defenderla y mantener. Es el mensaje que creo también podemos sacar esta noche, doctor Alberto Borea. Así es, y como te decía, además de ellos, los gremios, los colegios profesionales, digamos, la prensa, las instituciones tipo las iglesias, que han ido alertando al país de lo que estaba sucediendo, y la conciencia misma de los ciudadanos, que poco a poco fue despertando, aunque lentamente, hay que decirlo, pero hay que irnos preparando. Ahora sí tenemos que ir, como lo ha señalado la Presidente, tenemos que ir hacia un proceso de reforma política de verdad, y no a esa, digamos, mascarada que llevó adelante Vizcarra con Tuesta y todo su, comillas, comisión de notables. Correcto. Doctor Alberto Borea, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y también lo pongo en esa lista que usted ha mencionado, de personas notables. Me atrevo a eso. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Carlos. Hasta cualquier momento. Claro que sí. El doctor Alberto Borea, destacado constitucionalista, él ha sido también presidente de la Comisión Permanente en la OEA, estuvo con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, no sin